danza lo tengo con el folclore. Con el folclore, con los actos escolares, eh, en la primaria, en la escuela de Dorrego, Manuel Dorrego. Ahí fueron los primeros momentos en que, nada, ese movimiento llegaba a mí. Me di cuenta de que quería bailar cuando ya lo estaba haciendo de grande, ahora unos 15 años, bailando, eh, bailando y para encontrarme. Usaba el baile como ese pretexto, con ese fundamento. Eh, bueno, lo hacía y después me di cuenta que quería bailar. Eh, Ahí empecé a tomar muchas clases, salté, me fui hacia otros géneros. eh, de salsa me fui a cumbia cruzada, de cumbia cruzada también en el mismo momento bailaba danza moderna cubana, en el mismo momento también tomaba alguna clase de jazz contemporáneo hasta el día, también de clásico inclusive tomé clases, ¿no? Todo eso me hicieron siempre yo yendo por la calidad de movimiento, por el lenguaje de la danza, eso siempre me llevó a mí. Pero toda esa actividad de clases, lo que me resurgieron es remarcar, como antes decía, de un marco teórico, conceptual, así, y poder llegar a, cuando estaba seguro, a poder llegar a empezar a dar clases. Existen muchos momentos donde se acrecienta el vínculo con la danza, que son muy particulares, muy personales, como por ejemplo la soledad, la confusión, ¿no? Son todos momentos donde sin saber a dónde disparar, porque no hay posibilidades quizás, la danza, bueno, encuentro la danza yo. Y ahí encuentro un camino para agarrar y para evacuar, para salir de eso, ¿no? Pero sí, esos momentos personales. Sí, cuando era chico en casa se escuchaba mucha música que mamá escuchaba, como Valeria Lynch, ¿m? Muchos clásicos. Había como una vertiente, una mezcla entre el rock nacional, sí, rock nacional y el en casa, y el popular contemporáneo, romántico argentino, por decirlo de alguna forma, como, sí, Valeria Lynch, eh, y todos estos que no recuerdo más ahora, pero sí, sí, todo este tipo de música se escuchaba. Maestros en la danza, bueno, en mi inicio tengo que reconocer, siempre reconozco a Tati Barbosa. Él es de la Escuela La Pachanga de Rosario, donde se sembró una semillita, sembró la semilla de germinación, pero después se ha ido propagando a muchos maestros. Podría citar eh, a, eh, a Marta Bersi, a Virginia Carraro, a Gaby Fabro, a, a Miki de Cuba, Alberto Valdés, todas personas que han, algunas con más tiempo y otras con menos tiempo, pero han dejado en mí marcas. La búsqueda personal mía con la danza es seguir encontrándome y perdiéndome, en el sentido de que siento a nivel profesional, o por decirlo trabajador, una inestabilidad como antes nombraba, pero también recién acabo de decir que también la danza me encuentra. Cuando estoy confundido, cuando tengo momentos donde no sé ir, la danza me encuentra. Entonces es como eso, encontrarme y perderme. Sí. Eh, es seguir investigando, tengo muchos proyectos de investigación del movimiento, siempre van a ser
elaboraciones también propias. Y seguir jugándomela, apostando por este camino que es lo que amo hacer. ¿Sí? Elijo primariamente como trabajo las danzas caribeñas, africanas, caribeñas, afrocaribeñas, porque tengo una conexión con ellas desde el estudio de culturas, raíces, idiosincrasia, va más allá de la danza. Y son las danzas que activamente doy yo. Ahora, este año me recibo de profesor, bueno, nacional, obviamente con las avalaciones, pero es de profesor de danza nacional con orientación a expresión corporal, y me dio un montón a la danza libre, y me lleva también a la danza contemporánea. Todos esos vínculos a esas danzas también se acrecentaron en los últimos tiempos mucho en mí. Bueno, expresión corporal lo estoy trabajando activamente, obviamente, hasta con prácticas y todo, porque ya me recibo. Así que elegiría en base a resultados danzas afrocaribeñas, contemporánea y expresión corporal. En la vida cotidiana, en la cotidianidad, escucho música de toda índole. Eh, Mucho trap, mucho fraseo que tiene que ver, mucho con lo que tenga que ver con el fraseo de la letra, ¿no? Bien moderno. Después también escucho mucho caribeño, porque vivo consultando y obviamente como trabajo con esa música, tengo que ir actualizándola, hay mucho de eso. Eh, y después escucho mucha música para irme yo, para desplegarme literalmente, ¿sí? De otros pensamientos, eh, como músicas europeas, francesas, eh, y hasta clásicas también, sí. El ambiente de la danza es según desde donde se vea, donde uno esté parado. Pero existe lo académico, existe lo popular, existe lo elitista. Eh, Todo eso va existiendo siempre y conviven. Y conviven. Es según donde uno se mueva. En el ambiente mío, eh, yo estoy en las dos formalidades. Estoy en los dos ambientes, en lo popular sí, o en lo público, eh, porque también activamente bailábamos en eventos sociales, en salseras, como en colectividades, en diferentes momentos así, pero también en el lado académico desde el Instituto Superior de Danza Isabel Taboga, donde, bueno, eh, tengo muchos colegas, conocí muchas personas y el lado, y también por estos concursos del Tanta Danza, y el lado es más formal, desde la formalidad. Eh, sí, voy por ambos caminos. Y también como estoy en ATDA, que es Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, la región de Rosario, obviamente estoy empalándome con todo lo que tiene que ver ya a nivel de leyes y todo eso, ¿no es cierto? Pero siempre también tratando... Así que también estoy en el nivel institucional o político, por decirlo así, militando. Entre el camarín y el escenario está el aliento. Eh, es un momento hermoso, una sensación muy linda, porque estás en un momento en donde ya preparaste todo y ya está todo preparado para que vos
conectes, comuniques, dialogues, muestres, expreses. Es un momento que no pasa nunca. Un minuto en el camarín puede llegar a ser eterno. Y bueno, pero es muy lindo sentirlo, es pura adrenalina. El público está siempre presente, en el sentido de que el bailarín, la bailarina, siempre lo siente, siempre está presente. Las conexiones son multidiversas, pero siempre está presente y se hace la actuación o la escena desde sabiendo que está enfrente del público, porque justamente lo está haciendo para el público, pero siempre es con el público. Es una actuación, digamos, para este motivo. Sin público no tiene caso, no tiene sentido. Entonces, siempre se va a sentir al público por más que haya conexión o no haya conexión. Es todo el público. Es el arte donde el cuerpo explora, libera, a través de emociones, donde van vinculado no solo una técnica, sino también un proceso de exploración y emancipación, porque la danza también conmueve, la danza llega. Bueno, es una palabra bastante grande, dirigir. Dirigir es estar presente con una idea fundante, con un proceso todo más o menos realizado, tener un enfoque, tener muchas pautas, tener mucha dinámica, muchos recursos para manejarse, porque si hablaríamos del proceso anterior podríamos llegar a decir mucho más sintetizado, pero dirigir, si hablamos de dirigir, ya estamos hablando de un proceso donde involucramos a personas con ciertos roles. Así que es una etapa muy linda, muy jugada, donde se aprende un montón y se tiene que tener un montón de cuidados en cuanto a los tiempos y más que todo hacia el ser humano, hacia la otra persona. Eso es dirigir. Es muy rico, nutre mucho y bueno, ver ese proceso creativo que va tomando color y que siempre va cambiando, porque siempre va a cambiar. Es muy lindo. El proceso creativo nace desde una idea fundante, que la idea fundante puede llegar a venir desde una emoción, desde un gusto, desde una sonrisa, desde un cuadro, desde un texto de un diario. Y desde ahí mueve algo y ahí ya se viene todo un proceso que es más tedioso en algún lado porque involucra la escritura. En otro lado, el tema de composición tiene que ver con la experiencia, por ahí también tiene que ver con muchos pasos diferentes. Escrituras, marco teórico, pero ¿por qué? También es bueno eso. Todos tenemos que saber escribir un proyecto, todos los artistas tienen que saber escribir un proyecto. Tienen que saber usar mucho la escritura porque se nos olvidan las cosas y nacen cosas muy ricas. De esa escritura también se va la experiencia. ¿Por qué? Porque un proceso creativo, ¿cómo podemos llegar a decir? Parte de un marco teórico y vamos a la experiencia, o quizás, como lo utilizamos hoy en día también,
es al revés, existe también, y vamos desde el marco de la experiencia y ahí vemos qué sucede y vamos al marco teórico. O sea que es ahí, y después agarrar lo que tengamos de ese resultado, trabajarlo. El tema de la improvisación, ¿qué significa? Hablo a nivel técnico, a nivel danza. Bueno, a nivel técnico, no trabajar con todo, no tener todo a último disponibles, pero sí darle igual y ver qué sale. Es como en la danza, tenemos ciertas pautas, ciertos recursos, pero por ejemplo, salimos del canon clásico, de la estructura del baile, de la danza clásica, ¿no? Donde tenemos repertorio, los pasos justos, a medida, armonía. Bueno, ¿a dónde nos vamos? A lo contemporáneo, a la expresión corporal, a la danza más libre. Bueno, esa danza también tiene pautas, pero esas pautas son reconocidas en el momento en que nosotros estamos danzando, ahí improvisamos. Y somos conscientes de eso, pero estamos improvisando porque no marcamos una rutina. Sobre todo pasión, una persona que quiera estar vinculada, activa, militante en la danza, tiene que tener pasión, eso es lo primero. Pero la pasión se construye con el camino y con la vocación. Cuando uno se da cuenta de que sembró una semilla, hubo una reacción y en esa reacción encontró algo que lo hizo bien y lo sigue sin buscar la zanahoria al final. Eso se disfruta y es más, perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo en el sentido, perdemos la noción del tiempo trabajando o viviendo de esta forma. Según lo intelectual, el cuerpo, la emoción, según se combinan, según la parte o el momento en que uno esté en ese instante y haciendo qué trabajando, según la posición de uno en la danza. Si uno es un investigador, por ejemplo, va a estar completamente abocado a todas estas pautas del cuerpo, la emoción, pero va a estar evocado mucho a la escritura, a diferentes técnicas. Hablamos de marcos, diferentes marcos, pero en sí depende del momento donde uno esté parado frente a la danza. Existe una simbiosis siempre. El cuerpo, la emoción, la experiencia es vívida cuando el cuerpo danza. Eso es así. Pero cuando no estamos danzando, el cuerpo también está proyectado. Y si estamos pensando en danza y no estamos bailando, en cierto modo estamos en esa construcción. Así que creo que se construye una simbiosis entre esos tres componentes y es de acuerdo a uno como dónde esté parado en ese momento. La coreografía, pautas marcadas en un tiempo y espacio determinado. La coreografía es usada para la escenografía en las artes escénicas. La coreografía, que no necesariamente sea utilizada en las artes escénicas, posiblemente no, pero la coreografía es un fragmento de cierta disposición, de pasos, de técnicas, de movimientos, de expresiones, de gestos, de calidades de lenguas danzarias, dispuestas en un orden, con cierta rigurosidad. Por ejemplo, en el canon, en la danza clásica, nosotros tenemos el repertorio. Y hay obras extensas. Bueno, esas obras son coreografías bien marcadas. Ahora, por ejemplo, la danza contemporánea o la expresión corporal, podemos llegar a decir que la coreografía ya es expuesta
en el mismo momento de danzar. Son con pautas, también con movimientos, ciertos movimientos, pero ya uno le pone, no se mira una similitud con algún paso ya conocido anteriormente. Uno le mira la puesta en ese momento a ese paso que puso ese bailarín o esa bailarina. Considero que se puede bailar en cualquier lado, en cualquier espacio, en cualquier lugar. Eh, es más, las danzas, si no son las artes más que involucran a todo el cuerpo, ¿no? Más antigua es ahí, siempre es una idea. Eh, pero hablamos, cómo se construyeron muchas danzas. Las danzas africanas, ¿tá? África. Podría llegar a decirle África la madre. Pero bueno, muchas danzas nacieron desde el tema de la revolución, desde el tema de grandes tragedias humanas, desde el tema de la propia vida y la muerte. Eh, Así que pienso que el espacio, por decirlo, tira una imagen de campos con esclavos africanos danzando por buscar algún tipo de acercamiento al ideal de libertad ya que otro tipo de libertad no tenían. Por eso me refiero que la danza no tiene fronteras, no tiene países, no tiene... Hablando desde el lado del marco no académico, obviamente. Yo académicamente puedo agarrar y referenciar la historia, todo eso, pero en lo que me refresca a mí, lo que me sale a mí la idea, es que la danza es libre, se puede bailar en cualquier espacio, eh, y es más, yendo a algo más técnico específico del propio lenguaje de la danza, que es citar a Laban con la kinesfera. La kinesfera es donde una persona puede agarrar y dar la amplitud de su extremidad en lo máximo posible, y ese círculo, ese globo, esa burbuja que forme, bueno, es donde puede llegar a agarrar y a proyectar. Pero la proyección del cuerpo sigue aún. O sea que eh, eh, la danza puede estar en cualquier espacio, puede ser bailada, no necesariamente tiene que ser un escenario, y puede ser disfrutada para cualquier persona, sí. Bueno, los entrenamientos sirven para lo que llamamos coreografía. Esos son los más vívidos por mí. Eh, con un grupo que le mando muchos abrazos y no nos estamos pudiendo ver, de Chichicolé, tuvimos la particularidad de trabajar, sí, lo tomamos como trabajo a modo profesional, para la Asociación Civil Cubana. Bailamos, lo sentimos con mucho gusto, así, hace muchos años, también en colectividades mayor, de allá de Rosario. También nosotros convocamos y nos llamamos como un nombre, y también nos situamos en lo que es la competencia hoy en día. Y ahí nos fuimos al Tanta Danza. En el Tanta Danza, y tanto también para colectividad, para presentarnos en eventos culturales o sociales, nos preparamos mucho con esto del entrenamiento. El entrenamiento es buscar el mejor movimiento, buscar la mejor calidad, pero siempre para el ojo del espectador. Siempre al ojo del espectador. Es algo, trabajamos mucho para el nivel escénico. Ahora, hay mucho entrenamiento que es de otro tipo, que también lo hago. No necesito grupo, lo hago yo solo, y tiene que ver con la sensopercepción corporal, con el tema de reconocerse y con el tema de trabajar el cuerpo con diferentes técnicas, porque eso me hace enriquecer mucho, y así puedo llegar a aportar yo también a las personas que están conmigo, ¿no? Lo más difícil para alguien que se dedica a la danza es subsistir, sí. Lo hablo en el sentido literal, que tiene que ver con vivir bajo un techo,
con tener los alimentos, ¿no? Y el adecuado trabajo, con ingresos. Tiene que ver con eso en ese momento, y que eso también se refleja en lo que puede llegar en la productividad de ese propio artista. Bueno, esto ha pasado y tenemos montones de ejemplos de grandes artistas que han terminado muy mal. Pero siempre hay herramientas, como en este momento, donde todos podemos llegar a cobijarnos, a ayudarnos, como son los colectivos, donde trabajamos y peleamos por los derechos. Peleamos, no, militamos, hacemos una actividad también, sí, obviamente es política, como todo es político, donde tratamos de llegar a los mismos derechos y obligaciones de un trabajador cualquiera, con un sindicato y todo. Por ese lado, sí, lo más difícil en este momento es subsistir. Y también lo complejo es que el arte de la danza no está nominado, hace mucho tiempo está como despojado de todos estos títulos de que puedan llegar a tener o verse como trabajadores. Por eso hoy en día marcamos mucho de los trabajadores de la danza. La danza está tratando y estamos trabajando de que ocupe el lugar que se merece. Lleva su tiempo, lleva como todo su tiempo, y es más, venimos con raíces muy elitistas, clásicas, académicas, de una formación para algunos. La danza no tiene el valor, el lugar que se merece, y lo va a tener y lo seguiremos haciendo por eso. Cuando estemos en la educación, cuando nos referenciemos como trabajadores de la danza, y podamos producir. La siento como una simbiosis. Siento como continuamente danzar. También siento continuamente estar frente a un vacío, incertidumbre. Esa es la relación más profunda que puedo deducir de la danza. Es que me ayudó a vivir frente al vacío, frente a la incertidumbre, y seguir produciendo. Sí, es lo más profundo que puedo hablar, decir de eso. Me acuerdo una que fue una risa. Con el grupo Chechecolé, un abrazo grande a todos los hermanos y hermanas del grupo. Fuimos después de la primera coreografía que logramos hacer y que fue un boom. Boom en el sentido que recibíamos mucha alegría del otro lado, eso es lo que queríamos. Fuimos invitados a un evento social. Y claro, no estábamos todos los del grupo, entonces, bueno, estábamos como agrandados y dijimos, no, esto lo podemos improvisar así. Y bueno, y claro, faltaban los otros integrantes y era algo bastante complejito. Y no nos salió. Bueno, como esa un montón, después un montón de buenas, colectividad, escenario mayor, no sé, agarrar y festejar todos una gran escena y después comer todos juntos. Después una experiencia muy, pero muy, muy que llevo adentro, tanta danza, estas convocatorias y concursos de la Municipalidad de Rosario, como también el trabajo que pude hacer
en el final de cierre de colectividades, en el escenario mayor, en Rosario, con todos los grupos. Bueno, bailar todos juntos y juntas y producir esa energía fue la verdad que eso sí, lo llevo muy, muy, muy latente. Hay muchos, hay muchos, hay muchos, pero no me quiero retratar como lo estoy hablando desde la vivencia propia. Y desde la vivencia propia, la experiencia, una muy linda fue justamente el tanta danza. El tanta danza lo viví desde el escenario, pero también desde abajo. ¿Qué pasó? El tanta danza es un curso donde se realizan diferentes géneros bailables. Entonces, ver en un escenario como la comedia, tantos lenguajes diferentes juntos, esa alegría de esa instancia de, de pasar, de la recibida, el tema de ver muchos vestuarios y colectividades también, es muy fuerte el tema de los vestuarios. Fui embajador yo, embajador de Cuba, que es todo algo diferente a lo que se hace. Y también vi todos los vestuarios, todas las danzas u otras obras que cada uno representa. Y eso, los palpitos más que decir una obra que vi en frente de cámara, en la televisión o en una película. Me parece que va por ahí. La danza me sirvió para conectarme conmigo mismo y con las otras personas. Creo que el arte hace a uno, todo lo que hace uno lo hace a uno. Y creo que desde ese lado conecto diferente, me enriqueció como persona, desde la empatía, ¿no? Busco otra sensibilidad en las personas y hice muchos amigos y amigas. Eso es lo más importante. El patio de la casa de mi madre. 3 días de Habana de primera. El lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Josmel Calderón, Michael Font, danza contemporánea de Cuba, ballet nacional de Cuba, que es más dedicado a lo clásico, y ballet folclórico nacional de Cuba, que es más a las raíces. Resiliencia, pasear, cuando uno baila, cuando uno danza, es donde más es uno, es puramente uno. Alegría de Vilas, un asado, el bailarín del desierto, el mar, a construir. La academia surgió a partir de tener un recorrido, en las prácticas, en lo que sea movimiento en clases y a través de bueno, los propios sucesos en mi recorrido, por ejemplo, laboral, en la situación que justo estaba, grandes tragedias, en un divorcio, así que en ese momento me hice todo un replanteo, ya venía tomando muchas clases, tomaba diferentes clases de diferentes géneros, ya había cultivado ese gustito por ir por más. Y había armado como un marco teórico, conceptual, desde la experiencia misma. Consulté a los maestros que tenía en ese momento si recibía algún tipo de aval, me lo dieron y empecé con las clases. Como por decir, vamos a iniciar esta experiencia, a ver qué pasa, con profesionalismo, pero desde un impulso suave, recién iniciado. Bueno, esa academia se llama hasta el día de hoy Cubaneando, tuvo muchos, no altibajos, sino construcción en su camino, diferentes establecimientos y todo eso. Bien. Actualmente, y debido al contexto bueno, pandémico, estoy en la ciudad de Rosario
eh, en Echesortu, donde tengo el estudio, y en el estudio lo que damos es todo lo relacionado a danzas caribeñas. Digo afrocaribeñas, mejor dicho, porque refiere a todo lo que he trabajado desde el tiempo, el lugar donde devienen las llamadas salsa, las nuevas construcciones justamente de esos géneros, pero también yo tomo en el estudio parte desde dónde viene, o sea que me voy a los ritmos populares. Actualmente estoy dando salsa, ritmos caribeños, bachata, pero en estudio y en investigación y en clases virtuales también estoy dando otros ritmos que son más menos propagados, menos publicitados, como pilón, como conga, como cumbia colombiana, vallenato, otras. Es según la persona lo que necesite. Me enfoqué mucho al desarrollo personal, que es lo que más me apasiona también a nivel grupal. Y bueno, y acá en Casilda estamos este año, el año pasado cerramos, y este año, bueno, debido al contexto, obviamente, nos aniquiló esa propuesta, pero bueno, sigue vigente. Para tener una buena formación en danza, primero hay que encontrar a un buen maestro, a un buen profesor. Creo que parte por ahí. Eh, pero no es el único camino, es más, no es el camino. El camino es una construcción donde se va cimentando desde diferentes clases, diferentes experiencias, hasta encontrar lo que a uno le vaya surgiendo y por donde a uno lo motive la danza. La danza es el arte donde no necesitamos ningún objeto como para vivenciarlo, y donde se expande, emancipa hacia los otros y las otras. Así que lo que tenemos que encontrar para una buena formación, en principio, es buscar, jugar a qué me gusta, y después de ahí encontrar pilares buenos. Buenos maestros son aquellos que son generosos, te acompañan, te guían, se preocupan por cada estímulo o parte en esa construcción, como la parte humana, la parte técnica, la parte más que humana de proyección. Como, siempre somos compañeros, guías, no somos patrones a seguir, no somos modelos a seguir en cuanto a los pasos, a lo propio del movimiento corporal. Sí a despojarte de lo que te puede llegar a agarrar y a no ver bien cuál es el camino que vos buscás con el cuerpo, y después a enriquecerte, darte, y que vos agarres lo que agarres como para agarrar y seguir. Así que bueno, básicamente es eso. Un buen maestro, mucha autocrítica o crítica, tener criterio propio con el tema de la danza, y estudiar. Tiene que ver mucho con uno siempre lo que recibe de afuera. Sugiero que la danza a los 3 años, 4 años ya está en apogeo para el trato. La danza, la educación pública, la educación oficial, desde los 3 años nos abre espacios. La danza es un lenguaje donde el niño y la niña ya lo tienen incorporado. Ellos para sus primeros pasos, para su acopio y comprender su espacio propio y el que sigue en la visión del desarrollo físico, de los movimientos de las personas, de los padres, por ejemplo, de los tutores, ellos ya van experimentando todo eso, tienen un ritmo, siguen patrones propios, y es más, el mismo parto o el saber
que el pensar, la razón, es iniciado a través del movimiento, bueno, me da indicio de decir que ya está preparado. Y bueno, y es así porque en la actualidad, obviamente, desde los 3 años tenemos iniciación a la danza. Obviamente son juegos, se trabaja más lo lúdico, pero en la misma educación es muy importante la danza, ya que la plástica y otras áreas más serían, actuarían como una fusión de interdisciplinas. La educación de la danza no es lo mismo que de la gimnasia. En la danza se manifiesta la creación de lo poético, de lo sensible, de lo emotivo, de la emoción. En la gimnasia se trabaja más lo biológico, el tema del movimiento y la función muscular y todo eso. Así que bueno, bienvenido a todos los niños y niñas desde los 3 años. Futuro, futuro incierto como proyecto, investigaciones, siempre desde el lado del movimiento. Tengo varias líneas a trabajar. Yo soy coach organizacional y desde ahí estuve trabajando el coach somático. Explico brevemente lo que es coach. Coach es una persona que sin intervenir, por ejemplo, en lo que le pase a otra persona, la pueda ayudar. ¿Cómo? Sosteniendo, guiándola. Y siempre desde el lado, desde que esa persona quiera trabajar. Si esa persona quiere cambiar algo, bueno, un coach lo que hace es ver, buscar y solamente con indagaciones acompañar a esa persona. Bueno, ese es un trabajo que quiero hacer, estoy trabajando temas propios desde el lado del cuerpo, por eso digo somático. Ese es un proyecto. Otro proyecto es la licenciatura en las artes escénicas, pero también tengo, sí, siempre es muchos proyectos en cuanto a esto, porque es como un estudio continuo y el resultado no busco que sea ya, por eso lo disfruto.